99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer a través de los 99.5 de la FM para todo el sur de Lima y aún más allá. Su amigo Fernando Chapi Martínez, una ocasión más aquí con ustedes. Gracias por la sintonía, por estar ahí en el lugar de Lima Sur, o como digo, mucho más allá en algunos casos, desde el cual nos estén escuchando a través de sus receptores, lo estén viendo y escuchando en diferido a través de YouTube, o quizá incluso a través de Spotify, donde estamos como Reflexiones y Misterios con Fernando. Como ustedes muy probablemente recuerden, especialmente si son seguidores asiduos del programa, no hace mucho, hace solo unas semanitas atrás, estuvimos con una invitada con la cual hablamos sobre la terapia de regresión a vidas pasadas. Bueno, ella está nuevamente aquí porque en esa ocasión, pues el tiempo nos jugó un poco en contra y fue bastante breve, pero ahora nos vamos a expandir un poco más en conversar de estos temas tan interesantes. Ella es psicóloga clínica, como viene mencionado, tiene una especialización y se dedica a la terapia de regresión a vidas pasadas. Su nombre es Claudia Cirito y está con nosotros desde Argentina. Así que bienvenida, licenciada Claudia. Gracias, Fernando, y bienvenidos a todos. Un placer poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación otra vez. Ujú. ¿Te parece si empezamos recapitulando brevemente para quien no haya escuchado, visto la Sí, anterior ocasión sobre, de una manera bastante sucinta, quizá para no ampliarlo tanto, qué vendría siendo la terapia de regresión a vidas pasadas bien, y cuáles serían sus bases, básicamente, valga la bien, redundancia? bien. Lo diferente, quizá para que se entienda y que sea simple, es diferente a una terapia más tradicional. Se diferencia en que vamos más atrás de la infancia, porque generalmente la infancia es muy importante. Obvio Ujú. que es así la formación de la personalidad y se quedan grabadas muchas situaciones que nos generan problemas después de grandes. ¿Sí? Esto es lo que se ve con muchos autores de distintas formas de trabajo dentro de la psicología coinciden en esto, ¿sí? Lo diferente que tiene la terapia de vidas pasadas es que va más atrás en el tiempo. Muchas situaciones no se pueden resolver, por eso mucha gente viene y consulta que con otros tipos de tratamientos no pudieron solucionar algunos temas. Entonces, recurren a esta terapia porque le cuentan, porque se enteran que esto puede servir, entonces ahí sí podemos ir más atrás y vamos a buscar las causas de esas situaciones que hoy vivimos. Suponte que hoy padezcas de algún tipo de bloqueo, hay personas que no pueden avanzar en su trabajo, o tienen sueños, proyectos y no pueden concretarlos nunca, tienen habilidades igual, están muy bien preparados, pero no pueden, es como que nunca pueden alcanzar eso que tanto desean, el éxito, ¿no? El sentirse bien plenos, o cualquier tipo de patología que puede ser ansiedad, miedo, problemas de relación con las personas, repetir situaciones, ¿sí? Hay duelos que a veces, situaciones de dolor que perdemos personas que amamos, ¿sí? O trabajos o lugares de residencia o lo que fuere, alguna pérdida nos cuesta mucho poder superarlas, ¿sí? Entonces, vamos buscando el origen, ¿sí? Entonces vamos atrás en el tiempo. Y las personas empiezan a recordar, ¿sí? Situaciones que parecen muy raras porque no tienen conciencia de haberlas vivido en esta existencia, pero las sienten muy vívidas, ¿eh? Como si realmente fuera un recuerdo de esta vida. Entonces, bueno, así empezó no solo un autor, sino varios terapeutas a fines del siglo pasado a encontrarse con este tipo de relatos, ¿no? Que les llamó mucho la atención. Primero pensaron que estaban delirando, ¿no? Que estaban inventando, que estaban mintiendo, pero después se dieron cuenta que esos relatos ayudaban a sanar a la persona, se sanaban. Muchas personas ya no sabían más a dónde recurrir
iban a psiquiatras, tomaban medicación, hacían un tipo de terapia, otra, y siempre seguían con el mismo problema. Así es, brevemente, y se trabaja en un estado de relajación, ¿sí? Quizás Ujú, yo les suelo pedir a las personas que cierren los ojitos para que presten más atención a lo que sienten, las emociones que están sintiendo y también los recuerdos que van viniendo. Entonces, en ese estado de mucha serenidad es como que se amplía la conciencia, esto ya está comprobado que es así, funciona diferente el cerebro, entonces hay mayores conexiones neuronales, se produce. Entonces tenemos acceso a mayor información que muchas veces está como guardada en algunos lugares que no podemos acceder fácilmente, en el estado de vigilia o así en este estado que generalmente es beta, ¿no? Las ondas beta del cerebro, ujú, bastante rápido, ¿sí? Entonces bajamos las frecuencias del cerebro y eso facilita que vengan los recuerdos. ujú. No quiero extenderme demasiado. Básicamente. Sí, No, está bastante bien, está bastante bien. De hecho, lo ha ampliado más que en anterior ocasión, así que es un gran aporte lo que está mencionando el tema de las ondas beta y todo sí, ello. Y sobre todo hacer hincapié, porque mucha gente, pues lo que piensa es que en este tipo de terapias la persona está inconsciente, pero no, claro. usted muy bien ha mencionado, como Mm. también lo había hecho en la anterior ocasión, que la persona no es que esté, digamos, sin tener percepciones de lo que ocurre, ¿no? Claro, claro, O bajo, digamos, el dominio total del terapeuta, ¿no? Sino que claro. es una persona que está simplemente relajada Sí, y en buena disposición de que se lleve a cabo la terapia que se está tal cual. realizando, ¿no? Quizás muchos de los que están escuchando y viéndonos conocen o han practicado quizá alguna vez algún tipo de meditación. O cuando van a Ujú, una clase de yoga, generalmente al final hacen como una relajación, una visualización guiada que los van llevando a un lugar bonito y respiran más tranquilos. O sea, en ese estado que uno siempre sabe dónde está y a quién está escuchando, así se trabaja. Sí, 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 siempre plena conciencia. Porque necesitamos que esos recuerdos se puedan integrar al aquí y ahora. ujú. ¿Mm? Y digamos que cuando ya se sana un recuerdo de una vida pasada, al recordarlo ahora y digamos que encontrarle el porqué a ese problema que uno tenía y darse cuenta que es algo que ya viene de atrás, que no es algo que exista actualmente, es algo probablemente que pasó hace muchos años o incluso siglos. Entonces la Sí, persona realiza ese proceso, me imagino, de internalizar que simplemente se trata de algo que no le debería seguir influyendo porque es algo que ya pasó, nunca mejor dicho, sí, pero este, una vez que esto es curado, entendemos que si estamos hablando de vidas pasadas, estamos también suponiendo que la reencarnación existe y que esta persona va a vivir futuras vidas. Me imagino que en esas futuras vidas ya no volverá a tener este tipo de problemas porque en esta vida se cortó el ciclo con la terapia, algo así. bien, bien. Tenés información certera. Sí, tal cual, porque lo que se ve en las regresiones, vos trabajás con una persona, con otra, y no solo me ha pasado a mí, sino a otros terapeutas también, con los años de trabajo, vas viendo que sí, es como una especie de, la vida es como una especie de escuela, ¿no? Venimos a aprender y cuando vos vas pasando de grado o dando materias, ¿no? Rindiendo bien materias en la facultad, suponte, no las vas a rendir de vuelta, ya está, aprobaste esa materia, no la vas a ver, a tener que estudiar de vuelta. Algo similar pasa con nuestra vida. Si yo aprendí a no lastimar a otra persona, a no tratar mal a alguien, ¿sí? Porque en una vida suponte que traté mal a alguien. Ahora voy a contar una experiencia que tiene que ver con algo que una persona hizo equivocado y lastimó y qué le pudo pasar o qué le pasó después en esta vida y cómo lo solucionamos. Suponte que yo lastimé a alguien, no, sin plena, o sea, no me daba, o sea, no me daba mucha cuenta de qué es eso, ¿no? De cómo se siente eso, ese dolor. Entonces, posiblemente venga en una situación, en otra vida, o alguien me lastime de alguna manera para que yo pueda tomar conciencia de lo que se siente y pueda aprender que eso no está bueno realmente, ¿sí? Si yo no lo conozco, no lo siento, me va a ser difícil salir de ese lugar de lastimar, ¿sí? Entonces, tal cual como vos decís, cuando aprendemos algo ya está y seguimos evolucionando, seguimos, hay mucho por aprender, ¿sí? Entonces, por eso también sucede esto
que olvidamos de alguna manera, por eso hacemos regresiones, ¿no? Porque olvidamos mucha información de otras vidas, y está bien que las olvidemos. ¿Por qué? Porque suponte que yo fui una experta en música en otra vida, ¿sí? Lo mejor, lo máximo. Bueno, en esta vida yo vine para otra cosa. Yo quiero experimentar en otras áreas de la vida, ¿sí? En eso ya estuvo genial, aprendí un montón. Yo quiero experimentar, a ver cómo será el mundo de la pintura, suponte, ¿sí? O de la medicina. Entonces, voy a empezar a incursionar en esas áreas. Y yo necesito tener bastante como guardadito todo lo que yo sé de música, porque si no, va a despertarse y voy a seguir con eso. Me va a traer un montón y voy a dedicarme a eso, supuestamente, ¿sí? Entonces, así sucede. Es como que en cada vida nos conviene olvidar unas cuestiones. Solamente recordamos o buscamos recordar con las regresiones aquellas situaciones que están hoy ya presentes y trayéndonos problemas. ¿Se comprende, Fer? Sí, claro que sí. Más bien me surge la pregunta, es una curiosidad respecto a nosotros venimos aquí al mundo, a cada vida, ¿no? Digamos, como nuevos, en el sentido de que vamos a tener que pasar por un proceso de distintos aprendizajes en la escuela, en la familia, en la socialización con el grupo de pares, con la propia ciudad, pueblo, el lugar en el que nos haya tocado vivir. Pero ya, todo eso se almacena en nuestro cerebro, bueno, en nuestra mente, en fin, ¿no? Dependerá de cómo se le tome, pero ¿dónde van a parar esos recuerdos cuando nosotros morimos y de dónde son extraídos cuando en una nueva vida se quiere llevar a cabo una terapia de regresión? Me llama la atención porque se menciona, se va más atrás, claro, ¿Dónde digamos que, está eso? exacto, ¿dónde se almacena toda esa información que luego se puede extraer, ¿no? Ok, bueno, buenísimo. Estoy pensando a ver cómo te respondo de una manera sencilla. Sí, las neurociencias o sea, los estudios últimos son muy interesantes porque nos permiten comprender, como él les contaba y te contaba, ¿no? Esto en relación a las ondas cerebrales, que conviene que bajen para poder uno recordar o para también retener información. Bueno, ¿qué pasa? Tiene también un límite las neurociencias, porque toda esta información que tiene que ver con otras vidas, es una suposición esto, pero no es una suposición mía, sino es una hipótesis, digamos, una hipótesis de trabajo. Hasta ahora se sostiene esta porque no se ha encontrado otra mejor y no se la refutó todavía, o sea, no es que se dijo, no, esto es mentira. O sea, lo que se supone es que hay algo que trasciende al cuerpo, que podríamos llamar alma, espíritu, supraconciencia. Hoy la ciencia humana no sabe la conciencia dónde está. También tiene hipótesis. Dice que emerge del cerebro, de todas las conexiones que hay entre neuronas, emerge algo que es nuestra conciencia de que somos nosotros. ¿Sí? Como un emergente, le llaman, fenómeno emergente. No sé qué es eso, ¿cómo es eso? No sé, es medio difícil de Y entender. es una Es raro, explicación de todas las que es más, conexiones azarosas sale algo que es consciente de sí mismo. Sí, y uno se pregunta, bueno, sale de todas esas conexiones, pero ¿dónde está? ¿Dónde claro. se almacenan esos recuerdos? ¿Dónde se Bueno, almacena esa hay muchos comprensión de la realidad? autores. Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, hay muchos autores que sostienen esta hipótesis que hay algo que trasciende al cuerpo. Hay una conciencia, podríamos llamarlo alma, como te decía, espíritu, lo que fuere, algo que tiene una individualidad. O sea, yo me muero, dejo el cuerpo de Claudia, pero todo lo que aprendió Claudia, hasta se puede acordar la charla con Fernando y con todo su público, eso me lo llevo, mi alma se lo lleva, porque es un compartir, es un aprender, todo lo que aprendemos, todas las habilidades que desarrollamos en una vida, nos las llevamos, ¿sí? Y todos los afectos, todas las emociones, los llevamos, ¿sí? Dejamos el cuerpo nada más, y todas las cuestiones materiales también, obvio, ¿sí? Entonces, eso está en alguna partecita que ya te digo, se lo puede llamar de esa manera, con distintos nombres, ¿sí? Hay también filosofías orientales que hablan de varios cuerpos que tenemos,
que puede ser Claro. interesante, ¿sí? Viste que en Oriente hablan del cuerpo mental, espiritual, aparte del físico, el álmico. Bien, entonces parecería que somos más que este físico, como que esa materia tiene un movimiento mucho más rápido, por eso no se la ve, ¿sí? Lo podemos entender de la física cuántica, esto, porque de alguna manera esta materia también está hecha toda energía, pero son como mm, estados de la materia diferentes que no los podemos percibir con nuestros cinco sentidos. En esos cuerpos sutiles también hay información. O sea, existiría un alma, una conciencia que recuerda cuando deja el cuerpo, puede empezar a recordar todas sus vidas. Y después, cuando se acerca a un cuerpo nuevo, empieza como a cubrirse, a tomar estos cuerpos sutiles que la van a ayudar a conectarse con ese cuerpo físico. ¿Se comprende? Sí, 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 claro que sí. Yo también en lo que estaba pensando es en otra, como bien dijo, sería otra hipótesis de trabajo Sí, que utilizan otras personas respecto, por ejemplo, a la existencia, digamos, no sé si llamarle una supraconciencia, tampoco es un lugar, quizás claro. sea un estado, ¿no? Un estado etéreo. Es tan difícil conceptuar Sí. estas cosas que llaman también, más que viniendo de las filosofías orientales, viniendo de la nueva era o de ciertos Ajá. grupos, los Sí. registros acásicos o akáshicos, ¿no? Donde se Ujú. guardaría todas y cada una de las cosas que ha pasado a todos y cada uno de los seres que han vivido en los mundos, ¿no? Y que de ahí se tomarían esos recuerdos que ya habrían desaparecido, pues, con el finiquitarse de una Sí, existencia física, ¿no? sí. Sí, en eso yo coincido, no sé dónde están, pero en algún lado están esos Ujú. recuerdos y como una biblioteca universal, ¿no? Podría decir, eh, Exacto. que cada uno puede acceder, cada persona puede acceder a esos recuerdos, a esas experiencias, Ujú, ¿sí? Hay varios autores, actualmente, bueno, estoy leyendo a Rupert Sheldrake, que es un biólogo, ¿sí? ujú, Eh, que habla y él plantea una hipótesis de campos morfogenéticos. Es bastante complejo quizá, pero bueno, lo que él dice es que hay una información que está antes del cuerpo físico, ¿sí? En ese ujú. campo, que es energía está hecho de información. Ese campo es información pura, ¿sí? Energía de información, digamos, llena de información. Entonces, eso trasciende los cuerpos físicos. Ujú. Y no solo podemos entender estos recuerdos, cómo van pasando de un cuerpo a otro, sino también los comportamientos de los animales. Pero ahí ya nos iríamos de tema. Pero es muy interesante, al que le interesa esto, poder leer a Rupert Sheldrake, que lo pueden encontrar en la web. Está dando charlas actualmente, muy interesante. Qué Sí, interesante. Sí, sí, a mí me parece que había escuchado de eso. Creo que con otro nombre hace mucho lo encontré en una de tantas revistas de temas de anomalías y enigmas, pero como campos mórficos. No sé sí, si son es los otro. mismos. Sí, Es lo mórficos, mismo. campos mórficos, morfogenéticos. Sí, 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 es un sinónimo, sí. Sí, Qué seguro entonces lo interesante. habrás leído en algún momento. Sí, hace mucho tiempo, si no me Sí, equivoco, en Año Cero, revista española. Creo claro, que porque él empezó con esto hará 30 años, porque es una persona grande. Y es como ok. que ahora le están dando un poquito más de espacio, ¿no? No era muy considerado seriamente, tuvo que irse de Cambridge, de la universidad, porque Sí, me no imagino aceptaban su que idea. Entonces, bueno, se acercó a las personas que sí, y ahí empezó y siguió investigando. Mm, sí. interesante, ¿no? Mm, Esta otra hipótesis de que lo que nos trasciende como seres físicos inmortales quizá no sea un espíritu, o de repente sí, pero no excluyentemente también la información, ¿no? Como que no es que desaparece, no es que los pensamientos mm, y las impresiones que nos llevamos de la vida pues simplemente se apagan con nosotros, sino que eso permanece, nos trasciende, ¿no? Y quizá esto también saliendo quizá un poquín del tema, sí, solo por unos segundos, de explicación a ciertos eventos tomados por paranormales, como cuando alguien va a una casa
y las famosas impregnaciones conocidas como psicofonías, que es como voces que hubieran quedado grabadas en el Mm, ambiente, o cuando dicen aquí se aparece, entre comillas, el fantasma o el aparecido de tal, sí, pero siempre hace lo mismo, es como repetir una película, que en ciertas claro, circunstancias los más sensibles lo ven, ¿no? Quizás sea justamente esa información que ha sí. quedado en el ambiente o algo así, como un trocito de cinta de cassette, diríamos los más noventeros, y se va repitiendo, Sí, y en una circunstancia, digamos, normal, lo que ocurriría es que esto se transfiere a un nuevo cuerpo, una nueva vida, ¿no? O asciende a otra dimensión. Esto ya sí, es expandirse en ideas, pero pero es va por ahí, coherente, creo. sí, es totalmente coherente lo que decís. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. porque bueno, también en el trabajo con regresiones, em, a veces nos encontramos con estas conciencias o almas que todavía no se elevaron, ¿no? No se fueron de este planeta, Ujú. ¿sí? Y están bastante a veces perturbadas, confundidas y pueden confundir también a los humanos. Así que también trabajamos con ellas, porque las acompañamos para que puedan elevarse de alguna manera. Y esto en toda tradición religiosa está. Es muy, Sí, muy, muy llamativo. realmente. Hasta en el libro tibetano de los muertos, egipcio, de hace miles de años, está esto y se habla del bardo todol, así lo llaman, ese Ujú, estado en que cuando ese alma o conciencia abandona un cuerpo, no va a la luz, así le llamaba, no se eleva y se mantiene en un lugar como intermedio de confusión, ujú. ¿sí? Y yo digo, este tema de las distintas vidas por las que uno pasa, en las que coincide con personas, como hablamos en la anterior ocasión, que muchas veces también se las vuelve a encontrar en Mm, siguientes ocasiones, en siguientes vidas, sí, y la vida anterior es la que marca un poquito, las andanzas de sus nuevas interacciones, ¿no? Em, También tendrá que ver quizá con ese, no sé si llamarle fenómeno, pero esos casos tan popularizados en la cultura popular, sobre todo, valga la redundancia, en la cultura, digamos, de masas, que es, por ejemplo, cuando se habla de las famosas almas gemelas, ¿no? O sea, mm, de que de pronto una persona se conoce con otra, ¿no? Y descubres que es como si las estuvieses conocí. retomando una conversación dejada hace N tiempo, y como si la conocieses de toda una vida, cuando es aparentemente la primera vez que la ves, y se vuelve ya sea tu mejor amigo, la Tal persona cual. con la que vas a compartir tu vida como pareja, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me imagino que Sí, también algo tiene que ver con el tema de la regresión, bueno, de las vidas pasadas, principalmente. sí, yo tuve, a ver, estoy tratando de acordarme, pero recuerdo el caso como trabajé con eh, el novio de una chica y después trabajé a los años siguientes con la chica, que ya estaban casados. Ujú, Pudimos comprobar que se conocían, ¿no? Con las regresiones de uno y de otro, se ujú, conocieron una vida pasada y los dos sintieron esto cuando se vieron por primera vez. Es muy, muy de novela, ¿no? Pero sí, es como que, como si se conocieran de siempre, ¿sí? Eso sintieron. Y pudimos, o sea, no estábamos trabajando algo en relación a ver si lo conozco antes. No, no estábamos trabajando algún tema a sanar, no importante. Pero ujú, apareció. Yo generalmente les pregunto a las personas cuando están en plena regresión con alguna persona que quizá le está hablando o quizá le grita o según como sea la escena, le pido que lo mire a los ojos, ¿sí? A ver si ujú, reconoce al alma de esa persona. Muchas veces me dicen, no, como que nunca, y otras veces, es mi hermano, y no, entonces quizás se ponen a llorar porque reconocen es mi padre, mi hermano, es mi esposo, lo que fuere, ¿no? ujú, Y es como que ahí se entiende todo, ¿no? Porque si es una escena dolorosa, quizás, si esa persona me está lastimando o quizá me está matando, yo puedo entender en esta vida presente por qué yo siempre sentí eso. O ese rechazo, supongamos que sea mi padre en una vida pasada, mi padre actual en una vida pasada, siendo otra persona, otro tipo de relación, quizá mi esposo, un hermano, lo que fuere, me mata.
¿sí? Entonces, yo siempre sentí rechazo por mi padre en la vida actual, puedo sentir, no sé, nunca me trató mal, pero siempre sentí eso, o miedo quizás, ¿no? Que mi papá no daba lugar a eso, porque hay padres que sí, pueden generar miedo. Suponte que no. Entonces, eso es lo que sucede. Y estoy acordándome del caso de una mujer que consultó porque tenía miedo, ella es de Perú, justamente trabajamos online, y volvió a Perú después de 7 años de vivir en Canadá, ¿sí? Entonces, tiene un hijo, separada, y un hijo de 20 años. En ese tiempo, cuando ella se volvió de Canadá, entonces, estaba viviendo con su hijo, empezó a estudiar su hijo, a trabajar, y ella decidió volverse a Perú. Pasaron 7 años, o sea, su hijo tiene 27. ¿Y qué sucede? Ella se siente, consulta porque se siente mal, porque su hijo le dice que él está muy mal, porque ella lo dejó allá, como si fuera un niño pequeño, ¿no? 20 años. Él quiso quedarse allá para estudiar y trabajar. Entonces le echaba la culpa a ella que él estaba mal, porque había empezado a tomar alcohol, ¿sí? No sé qué problemas emocionales tendría, empezó a tomar alcohol, entonces le echaba la culpa a ella y ella estaba súper angustiada, con culpa, ¿sí? Y preocupada que se va a morir. Ella decía, se va a morir. ¿Por qué decís eso? O sea, no había razón lógica para entender que ella tenía miedo que se muera, su hijo. Ujú. Bueno, una angustia que apenas empieza a hablar, llora, llora. Bueno, ¿qué pasó? Apenitas empieza la regresión, está en una playa y empieza a gritar porque estaba buscando a su hijo. Ah, ah, Grita, buscándolo, ¿no? Su hijito, ¿qué edad tiene? Le pregunto, 3 años. ¿Dónde está? A los gritos. No, no. Entonces, ¿cómo decía? Yo tomé nota para contarte. Eh, bueno, es mi culpa. Empezó a gritar, es mi culpa, porque lo había perdido, no lo encontraba. Bueno, empiezan a buscar personas y parece que se había metido al mar, ¿sí? Había entrado al mar y se había ahogado. wow. Bueno, o sea, una angustia impresionante y sentía justamente esto, ¿no? Es mi culpa, gritaba, es mi culpa, es mi culpa. Bueno, ¿qué sucedió? Seguimos trabajando. En el proceso de la sesión, lo que hacemos es ver y que tome conciencia a la persona de qué manera esa experiencia le afecta a su vida presente. O Ujú. sea, ¿qué le hace hacer en su vida? Fuimos descubriendo que obviamente tenía íntima relación con ese miedo que ella venía sintiendo a que se muera su hijo de 27 años, ¿sí? Sin ningún tipo de problemática actualmente. Ujú. ¿Sí? Claro, Entonces, porque su hijo en una vida anterior había pasado por ese difícil, claro, o sea, mejor dicho, ella. Su hijo falleció y ella tuvo que pasar por ese claro, duelo que quizá no fue bien procesado y lo llevó claro. hasta una vida posterior. Sí, y recordamos también, la llevé al momento de muerte, cuando ya deja ese cuerpo de mujer, y ella, no, no, dice, a lo último, yo no te estaba revisando el caso, nunca más voy a ser feliz, antes de morir, dice. Mira lo que hice, porque estaba una persona cuidándola antes de morir, y le decía Ujú. eso, y o sea que murió con esta culpa, y también con este patrón, Wow. que es muy importante cuando, el último pensamiento antes de dejar un cuerpo es muy importante. Ujú. Nunca voy a ser feliz. Y eso de Es alguna manera, como es como la idea fuerza con la que se va del mundo y probablemente la primera que recuerda cuando vuelve en otro cuerpo. ajá, como que quizá no la recuerda, pero está en su inconsciente, Ujú. Mejor ¿sí? dicho. Claro, Claro. entonces desde ahí actúa. Y quizá nunca es feliz, quizá tiene todo en la vida para ser feliz, pero no puede, porque siente una culpa muy grande y no sabe por qué, ¿sí? Fue impresionante, fue suficiente esa sesión. Yo después le pregunté, yo pregunto, ¿qué porcentaje? ¿En qué porcentaje, si tuvieras que decirme un numerito, se redujo este miedo? 100%. Así, Ya categórico, está. O simplemente. sea, ella conectó con eso. Por eso no, ni siquiera fue necesario nada de explicar. Ni siquiera tenemos que explicar porque como se siente la experiencia, entonces ya está. Por eso es tan importante estar siempre consciente, porque uno recuerda, sabiendo que ahora yo estoy en otro momento, en otra situación, otra vida, y cuando yo les pregunto,
los acompaño y los ayudo para que puedan conectar con su experiencia de hoy, ahí se dan plena cuenta de que no tiene sentido, porque lógicamente uno puede entender muchas cosas, ¿sí? Pero no nos sanamos entendiendo nada más. Es una parte. Si yo tengo una fobia a un perrito pequeño, vos me podés decir, Fernando, me decís, Claudia, no le tengas miedo al perrito, no te va a hacer nada, chiquitito. Pero yo tengo pánico. Y yo sé que no tendría que tenerle miedo, pero lo tengo igual. Entonces, al trabajar con la emoción, ahí ya podemos sanar, porque se produce una transformación ahí. Yo considero que ahí lo que hacemos es grabar otras memorias. Se graban otras memorias emocionales. Digamos una memoria en la que ya no es sentir culpa, sino es reconciliarse con uno mismo y decir, ya pasó, Claro, ya está. no es algo de este tiempo y de esta vida, listo. Claro, y también, bueno, Pasar página. claro, y obviamente le acompañamos a esta persona para que se dé cuenta que no sí, se distrajo, ¿sí? Que le puede pasar a cualquier persona eso, ¿no? Uno mira para otro lado un segundo y el chiquito pequeño fue corriendo al agua y ya está. Lamentablemente puede pasarle a cualquier persona eso, ¿sí? Entonces, también que se disculpe, que es lo más difícil, es perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, se trabaja mucho en eso para que pueda comprender, si está enojada todavía con ella misma, que se diga las palabras más feas que sienta, que pueda liberarse de ese enojo completamente y que después pueda perdonarse. Es todo un proceso. Porque si no nos sacamos el enojo primero, no nos podemos perdonar. Es como un maquillaje, ¿viste? O sea, tengo mi piel enferma y entonces, ¿qué hago? La maquillo, parezco resalida, todo bien. No, hay un problema. Entonces, hay que como liberar esas emociones, drenarlas de alguna manera, y eso es lo que ayuda a poder empezar a sentirse de otra manera, en paz. Impresionante este caso. Sí. ¿Qué otro quisieras contarnos que sea así también, digamos, que nos deje una lección o que por lo menos nos invite a pensar sobre estos temas de sanación, sobre todo, más que de recordar? Me estaba acordando de otro porque vos me sugeriste de contar algún caso, entonces bueno, estaba recordando y este es cortito porque esta paciente es un pedacito, ¿no? de los temas que una paciente vino a consultar. Ella estaba estudiando, o ya se recibió, estaba estudiando en ese momento enfermería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ella tenía sus temas de no poder expresarse, de esa vergüenza, el sentir que no sabe y que se pueden reír de ella, ¿sí? Bueno, pudimos acompañar la experiencia a otras vidas donde aparecía la burla, pero yo no quería contarles eso hoy, lo que quiero contarles es lo siguiente. Cuando ella estaba haciendo las prácticas con los pacientes ya mientras estaba estudiando, viste, los enfermeros tienen que preparar los medicamentos y ¿no? Con las inyecciones o poner esos aparatitos para que vayan en la sangre. Ay, no sé cómo se llama eso. Claro, bueno, con esos cablecitos ahí, con esos canitos. Bueno, entonces, una medicación que va por sangre tenía que preparar. Entonces, ¿qué le pasaba? Le agarraba en esos momentos como ataques de pánico. Ella ya Cuando sabía. tenía que manipular esos iba a la sala. objetos. Sí, iba a la salita donde estaba la persona, acostadita enferma. Bien, ella tenía que hacer esas prácticas. Entonces estaba sola, ya sabía, había estudiado, ya sabía lo que tenía que hacer. Tantos miligramos de esto con el otro, mezclar, tratar de esta medicación, todo poner. Pánico, no podía pensar, empezaba a transpirar, ¿sí? Y lo que tenía miedo era a que se muera la persona. Tenía miedo que se le mueran los pacientes. Ese era el problema que tenía. Pánico. Tenía pánico a eso. Bueno, ¿qué descubrimos? En una experiencia pasada, con ella hicimos varias regresiones. En una experiencia pasada, ella estaba en la época de la guerra, no sé si era la Segunda Guerra Mundial. Un hospital muy grande, ¿qué pasó? Ella estaba sola en una sala con varios pacientes, estaban muy mal, ¿sí? Sufriendo. ¿Qué hizo? Les dio una medicación para que dejen de sufrir.
¿no? Y de Ok. alguna manera ayudarlos a que mueran antes de tiempo. Lo hizo de una manera compasiva, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, ella no era el trabajo de ella. El trabajo de ella era, obvio, como enfermera, era enfermera en esa vida también. Era salvarles la vida en todo caso. Claro. Bien, entonces. Fue muy fuerte esa experiencia porque estaba obvio que se conectó con la angustia, con la culpa, ¿sí? No podía creer lo que había hecho, o sea, su conciencia actual no podía creer lo que hizo en otra vida, ¿sí? Pero ¿Cómo pude ¿no? haber hecho eso? Qué curioso que tanto en esa vida anterior como en la vida actual decidió igualmente ser enfermera, Sí, ¿no? Tuvo el mismo impulso sí. de elegir vocación, profesión. ¿Y por qué, ahora que lo decís, por qué podríamos pensarlo, ¿no? Que se dio eso? Porque de alguna manera ella tenía que reparar. Tenía como que no dio bien esa materia, digamos, de la facultad, ¿no? Entonces lo vengo a hacer de vuelta, porque ella utilizó esa profesión de una manera que, al menos, bueno, en algunos países hoy en día existe la eutanasia, ¿no? Ayudar a una Ujú. persona a morir, pero bueno, en esa época no, no era su trabajo, como vos bien decías, ayudar a sanar a las personas, ¿sí? Que estén bien, vivas, no hacer eso entonces. Pudo comprender eso, fue impresionante cómo fue el cambio. Porque después, bueno, trabajando y haciendo sus prácticas, ya es como que tomó conciencia que está en otra, es otra oportunidad esta que tiene, está en otro tiempo. De hecho, ya se recibió, ya está trabajando re feliz de lo Qué que bueno. ama y sabiendo que, bueno, porque ella en otras regresiones también fue guerrero, defendiendo a su pueblo, mató a mucha gente, ¿sí? Por defender a su pueblo, con honor, Ujú. pero bueno, hay muchas vidas que lastimó y familias. Entonces su almita vino para, en esta vida presente, a reparar, a sanar. Qué bueno. Y Y qué hoy en día bueno lo está sobre todo disfrutando, sí, que lo haya ya solucionado, ¿no? Que no tenga en vidas posteriores que pasar por lo mismo de distintas maneras, tener que pensar en repararlo, sino que sencillamente ya ahora claro, esté además quizá con un mayor impulso de no solo hacer bien su labor profesional, sino ya tiene otra quizá visión, sí, con exactamente una visión plena de hacer el bien, quizá con más dedicación que si no hubiera sabido sí, sí, sí. esa situación de su vida anterior, ¿no? Sí, en eso nos ayudan muchísimo las regresiones porque nos ayudan a entender nuestras condiciones. No sé si lo habíamos hablado en la charla anterior, pero de por qué nacemos en tal lugar y con tal familia, o sea, tiene su lógica. Y de alguna manera, el saberlo, pero saberlo desde lo emocional, es como que nos hace sentir que está bien. Salimos del lugar de la queja, ¿no? De por qué me tocó a mí esta madre y todas esas cosas. Salimos de Ujú. ese lugar porque le encontramos la lógica emocional, digamos, ¿no? Más allá de entenderlo, nos damos cuenta que está buenísimo que tengamos esta oportunidad. Por eso lo más Ujú. importante, siento, ¿no? Cuando pasamos por momentos difíciles, que sé que en este momento en el mundo muchas personas no están bien, tiene una finalidad. Esta dificultad, esta situación de dolor, hay una finalidad que es muy positiva. O sea, hay algo a aprender muy valioso. No nos perdamos esta oportunidad de aprender. Porque si nos quedamos en la queja y en el dolor y no hacemos nada, eh, hacemos que sea más doloroso todo. Y tenemos que avanzar. Porque también está en la comodidad, ¿no es cierto, Fer? O sea, a veces también está el bueno. eh, no estoy bien, pero tampoco hago nada para salir de este lugar. Y me Claro, sigo ya la quejando. resignación y seguir simplemente como si fuera un destino que ya lo tienes marcado y no puedes huir de él, ¿no? Tal cual, También se da mucho. que muchas veces se habla del karma. Bueno, es mi Ujú. karma, listo, entonces no puedo hacer nada. No, no es eso el karma. El karma es esa ley, es una ley, parecería natural porque lo notamos en las vidas, en una vida y en otra. Siempre está actuando esto, que lo que yo hago tiene efectos. Lo que no hago también. Lo que pienso tiene sus efectos. O sea, todo genera algo, ¿sí? Ujú. Consecuencias, ¿sí? Para mí y para los demás. Es eso simplemente.
Nosotros estamos compartiendo esta charla, después la vamos a compartir, o ya la gente la está escuchando, pueden comentarla, compartirla con otras personas, ¿sí? Tiene sus consecuencias esta charla y esperemos que sean buenas. De hecho ¿Sí? que sí. Claro, pero todo es así, entonces, simplemente tenemos que darnos cuenta de para qué estamos en este lugar que no nos gusta o para qué estamos en esta situación de dolor. Ujú, Empezar a tomar conciencia. Si no podemos darnos cuenta, podemos pedir ayuda también a un profesional, ¿no? Y trabajar lo que necesitemos, pero todos tenemos la oportunidad. Mientras estamos vivos en una existencia, tenemos siempre la oportunidad de salir del dolor. ujú. Hay una frase popular que dice que no es lo mismo el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, Así es. quizás una O que situación, dicen que el dolor es inevitable, pero el ahí está, sufrimiento es opcional. ahí está, Esa es. es eso. Ujú, O sea, todos vamos a pasar y podemos estar pasando por el dolor. Ahora, el sufrir es perpetuarlo, ¿no? ujú. Que siga, que siga, que siga, no hacer nada para poder salir de ahí o entender para qué está y qué tengo que hacer yo diferente para no seguir doliendo, que no siga doliendo esto, Ujú, tal así cual. es. ¿Y cuál es el proceso a seguir en estas terapias de regresión a vidas pasadas? Bueno, me imagino que hay pues una primera sesión que es más de tipo diagnóstico, ¿no? Como suele hacerse de por sí siempre en la psicología y en otras ciencias Mm, de la salud. Em, pero de ahí, ¿cómo van? O sea, ¿cómo poco es? a poco, sesión a sesión, retrotrayéndose un poco más, o en una sola sesión pueden llegar, digamos, hasta el momento en el que se originó el problema que se arrastra. Bien. eh, Hay un número estándar o que, digamos, o más o menos fijo de cuántas sesiones podrían ser, o en una sola. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que, al menos mi forma de trabajar es cuando trabajo individualmente, ¿sí? Porque a veces cuando hago trabajos grupales no hago esta charla previa, pero Ujú, sí les hago unas explicaciones a las personas de lo que vamos a hacer y es un trabajo diferente al individual, ¿no? Pero también se puede acceder al recuerdo de otras vidas y sanar. Pero cuando es individual, sí hacemos una charla. Yo me gusta hablar una hora mínimo con las personas que me cuenten de su historia, de vida, qué la trae, porque toda la información que me pueda contar va a ser utilizada a su favor, digamos, en la sesión de regresiones, ¿no? Claro, o sea, de cómo se lleva con su papá, algún dato de la infancia. Entonces vamos viendo esos patrones que se repiten, ¿sí? Y las ujú, emociones que viene sintiendo la persona, que generalmente son las mismas, ¿sí? O hay un episodio último que las despertó, que estaban como dormidas, ¿sí? Entonces, esa charla es fundamental, además que la persona pueda también conocerme y que se sienta cómoda en la sesión de regresión. Eso es fundamental, que ambas personas nos sintamos cómodos trabajando, con confianza, si no, no va a ser productivo el trabajo. Eso es fundamental. ujú, Y después hacemos la sesión de regresión de hora y media, ¿sí? Bastante tiempo de trabajo, que realmente en ocasiones, muchas veces pasa que vamos al tema como por ejemplo, esta señora que les acabo de contar, los dos casos de la chica de enfermera, fuimos ahí, ujú. listo, ya está. Y la otra señora con el tema del pánico que se le muere el hijo, se le fue en una sesión, ya está, Wow. ¿sí? Ya está solucionado. Entonces, a veces pasa eso y después me mandan un mensaje, WhatsApp a ver cómo están y quizás no es necesaria otra sesión. Después tengo una chica, por ejemplo, que la veo cada 3 semanas, hacemos, bueno, pues es un trabajo distinto, hablamos, porque ella no ha hecho trabajo psicológico más tradicional y le hace muy bien poder entender su situación actual y cada tanto hacemos alguna regresión. Entonces ahí como que me echamos un trabajo, ¿no? Y otro. Y otras personas quizá hacen 3 regresiones. Un Ujú. encuentro, dentro de una semana o el mes próximo otro y después otro más. Y ya está. ¿Sí? Pero no exceden, digamos, de tres, como mucho. Generalmente sí, en promedio, ya te digo, porque a veces en una ya está. Ujú, Y después, sí,
pasa eso. Después me entero cómo está porque me manda un amigo, a veces viene un amigo, un familiar y me cuenta. Entonces yo me entero, bueno, está re bien, porque si recomendó a una persona, está muy bien, ¿sí? Si no me escribió, no me dijo nada después de la sesión. Pero ya nos damos cuenta cuando termina una sesión cómo está la persona. Pero obvio que Claro. tenemos que corroborarlo en su vida, a ver cómo estás con este tema. Vos venías angustiado, venías con este miedo, este pánico, ¿cómo estás? Entonces, yo quiero eso. Yo siempre les digo, bueno, vamos a ver cómo estás. Y si está solucionado, listo. Y si no, que me escriban y arreglamos para otra sesión. Pero generalmente no son muchas sesiones, son una, dos, tres, pero depende Y ya suele mucho estar. de... Sí, perdón. Y ya con una, dos, tres, y ya suele estar reparado aquello que es a lo que va a sanar la terapia, ¿no? Sí, porque sabes qué, Fer, en esa entrevista, esa charla primera, lo que hacemos es buscar lo más importante que le está afectando a la persona. Capaz que viene con tres problemas y esos tres tienen mucha relación. Entonces, vamos a la causa de esos tres problemas, que es la misma. ¿Se entiende? Entonces es como que se Ujú, solucionan muchas cosas cuando vas a la causa de algo. O sea, muchas ujú, situaciones que padecemos tienen un mismo origen. Entonces, hay muchos cambios positivos cuando uno accede. Pero yo te iba a decir que depende mucho de la apertura que tenga la persona que consulta. ujú. ¿Sí? Si viene entregada al trabajo, genial. Si tiene plena confianza, quizá me conoce, le dijeron y viene tranquila, es lo mejor. Porque imagínate que no es fácil, ¿no? Acostarte o relajarte al lado de un terapeuta, cerrar los ojos, ¿sí? Tenés que tener confianza y sabiendo que la persona que está al lado tuyo, el terapeuta, va a hacer todo lo mejor para que vos puedas Para que sanar. estés bien. Ujú, así Ujú. es. Eso acelera mucho el proceso. La buena disposición. Sí, porque a veces también hay patologías que tienen que ver, no sé cómo estamos de tiempo, pero viste que hay personas que son muy controladoras Claro, y sí. que controlan a los demás y están muy pendientes de lo que está pasando a su alrededor, ¿ok? Entonces, estas personas quizás nos lleva más tiempo que puedan confiar. Confían, pero quieren controlar todo. Entonces, en algún momento dice, ¿puedo abrir los ojos? Sí, si quiere abrirlos, o sea, pero ya es como que salen de la escena, entonces tenemos que tomar nuestro tiempo para que vuelvan, se sientan tranquilos, se dejen guiar, que yo los voy Ujú. guiando más atrás, a origen de la situación, con lo que sienten. Entonces ahí ya, quizá a la horita y media, utilizamos muchos minutos que va y viene la persona, y bueno, quizá ahí se requiere de alguna otra sesión. Mm, claro que sí. Al final, digamos que quien lleva, digamos, quien hace que vaya progresando la sesión es tanto la terapeuta, en este caso usted, o el terapeuta en otros casos, como el propio paciente Y sí, que tiene que dejarse llevar, digamos, por las sendas de sus propios recuerdos olvidados, ¿no? tal cual, Fer, es así, porque es la relación esa que se arma entre el terapeuta y el consultante o paciente, eso es fundamental. Por Ujú. eso, y ya sabes que se han hecho estudios en relación a eso, ¿no? Que Sí, cuando claro que sí. cuando hasta de médico paciente, digamos, ¿no? Un paciente, el médico le dice, tenés que tomar esta medicación, y bueno, si no estás a confianza no la va a tomar y no se adhieren al tratamiento, ¿no? Así se lo llaman, ¿no? No adhieren a lo que dice el médico, pero por eso es fundamental esa relación, porque si le tienen confianza, seguro que le van a hacer caso, digamos, porque tienen confianza, saben que le dice la verdad, que quieren el Ujú, bien de esa persona, entonces, bueno, es más fácil, ¿no? Uno accede a la salud más fácilmente, a sanar. ujú. Licenciada, ha sido un gusto enorme hablar con usted en esta segunda ocasión, Igualmente, sobre Fer. todo los casos tan interesantes que nos ha compartido ahora. Yo invito que a quienes quieran escuchar la primera conversación que he tenido con la licenciada Claudia,
puedan dirigirse a Misterio Infinito Perú y buscarlo. Está tan solo unos programas antes de este y no tiene pierde. Está tan buena la conversación que hemos tenido la primera vez como esta que ahora estamos finalizando, pero no quisiera que finalice sin que Sí. usted dé sus redes sociales o Ah, su página web también, por supuesto que sí. ok, bueno, sí, página web, si quieren pueden entrar y hay información acerca de esta forma de trabajo, www.terapiaregresiva.com.ar. Y bueno, en las redes me encuentran como en Instagram, @lic.claudiacirito, en Facebook también, lic Claudia Cirito, y no sé dónde más. Bueno, en Twitter también, pero bueno, solemos compartir información similar. Me pueden seguir quizá en Instagram, que vamos haciendo algo diferente. En YouTube también tenemos un canal, Terapia de Vidas Ujú. Pasadas, Lic Claudia Cirito, donde comencé a hacer entrevistas también. Me interesa mucho hacer entrevistas a personas valiosas, con sus historias de vida, con sus experiencias que sean inspiradoras, ¿no? Que nos ayuden a conocernos, a comprendernos y a motivarnos. Así Sobre que todo. Sí, estoy experimentando licenciada, también como lo que estás haciendo vos. sí, licenciada, y antes que se vaya, usted mencionó en un momento que también hace terapias de manera virtual, digamos, no necesariamente presencial, me imagino, sobre Claro, todo por el contexto en el que estamos pasando y también porque tiene pacientes, consultantes que son de otros países. tal cual. ¿Cómo es esto? Digamos, a través Sí, a de través de Zoom, Zoom, a de través de Teams. Zoom. El 90% o más ahora estoy trabajando online, Fer. O sea, Ujú, presencial porque la gente no quiere presencial. Ya hace un año y medio que estoy trabajando online. Y ujú, bueno, yo pensaba que no se podía y me di cuenta que sí, y se trabaja igual, obviamente teniendo recaudos, que la persona esté en un lugar que nadie la interrumpa, que tenga un micrófono que se pueda escuchar bien, porque cuando uno entra en regresión quizás a veces habla bajito, que yo lo pueda escuchar muy bien, y nada ujú. más, o sea, son los micrófonos de los celulares comunes, sí, nada más, y, y sí, eh, sí, sí, Es posible, es sí, dable, usted lo obvio, o realiza. sea, no, sí, la verdad que vos me preguntabas en el 2020 y te decía, no, muy delicado online. Pero aparte, bueno, años atrás también me preguntaban y bueno, las conexiones eran diferentes. Fer, ahora Sí. tenemos mejores conexiones y entonces es más seguro el poder trabajar. Sí, se Ujú. trabaja bárbaro, es hermoso. Licenciada, entonces, Sí, nuevamente su página web y su canal de YouTube, sobre todo porque ya sabemos que en Instagram es lic.claudiacirito, pero perfecto. nuevamente su página web y su canal de YouTube. Ok, www.terapiaregresiva.com.ar y el canal Ujú. de YouTube es Terapia de Vidas Pasadas, Lic Claudio Cirito. Suscrito estoy. Ah, Excelente. buenísimo. Sí, Fer, bueno, gracias. Gracias un a todos, gustazo. gracias por esta invitación hermosa y bueno, que sigan tus éxitos, Fer. Muchas gracias. Igual, el deseo es el mismo para usted, licenciada, que le vaya súper bien y sobre todo muchas gracias por esta labor que realiza que ayuda a tantas personas, ¿no? Que muchas veces no solo son incomprendidas por los demás, sino incomprendidas por sí mismos, ¿no? Tal cual. Pero qué bueno, qué bonita labor. Bueno, entonces, amigos de Misterios al Atardecer, deseo nuevamente, y habrán más ocasiones, estoy seguro, en el futuro, a la licenciada Claudia Cedito desde Argentina. Hemos conversado nuevamente, aunque ahondando ahora mucho más en este fascinante mundo de las terapias de regresiones a vidas pasadas que, como toda terapia, persiguen un fin sanador. Muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Chao, chao. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Una suavecita en Misterios al Atardecer. Invítame a vivir una
locura, hagamos el amor en cualquier rincón. No importa que haya luz o que sea oscuras, lo único importante somos tú y yo. Abrígame en silencio contra tu pecho, sobran las palabras una noche así. Descubre sin temor mis pensamientos, verás que en mi interior solo te sueño a ti. Desnúdame sin miedo, yo te desnudaré, que no existan barreras entre los dos. Unamos nuestros cuerpos como si fueran una sola piel, amándonos, besándonos hasta el amanecer. ¿Quién podrá parar esta función de cuerpos que bailan sin condición? ¿Quién podrá parar esta canción si no existen barreras, no existen fronteras? ¿Quién podrá parar esta función? ¿Quién podrá? ¿Quién será capaz? ¿Quién podrá parar esta canción? ¿Quién podrá? Oh, dímelo. Invítame a vivir esa locura, hagamos el amor en cualquier rincón. Y unamos nuestros cuerpos, sí, como si fueran una sola piel, amándonos, besándonos hasta el amanecer. ¿Quién podrá parar esta función de cuerpos que bailan sin condición? ¿Quién podrá parar esta canción si no existen barreras, no existen fronteras? ¿Quién podrá parar esta función? ¿Quién podrá? ¿Quién será capaz? ¿Quién podrá parar esta canción? ¿Quién podrá? Oh, dímelo. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Un sentimiento es invencible, como una flor, como una mirada. Es por amor que ahora estoy triste, me estoy muriendo de nada. ¿Dónde empieza la noche? Dime quién queda cuando todos se van. Cuando el silencio se parte y en qué momento se vuelve a juntar. Todos se van, cuando el silencio se parte y en qué momento se vuelve a juntar. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.